Muy buenas tardes a todas y todos nuestros seguidores en Facebook del Museo de la Mujer. El día de hoy tendremos la conferencia Amalia de Castillo de Ledón, 1898-1986. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17, Colonia Centro. En tanto, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer CDMX, y en nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Sin más preámbulo, presentamos nuestra actividad del día de hoy a cargo de la doctora Gabriela Cano sobre Amalia de Castillo Ledón, 1898-1986. La doctora Cano es investigadora y profesora del Colegio de México. Sus trabajos de investigación se han centrado en historia de género, en diversidad sexual, en feminismo del siglo XX. Entre sus obras tenemos trabajos sobre democracia y género, historia y debate público en torno al sufragio femenino en México, publicado por el Instituto Nacional Electoral. Otra de sus obras se llamaba Elena Arismendi, y otro de sus grandes trabajos, Género, Poder y Política en el México Postrevolucionario, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Doctora Gabriela Cano, un honor y un gusto recibirla en este espacio virtual del Museo de la Mujer. Le damos la más cordial bienvenida y por favor, haga usted uso de la palabra. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me da, doctora, muy buenas tardes a todas las personas que se conectaron en Facebook para escuchar esta conversación, esta plática sobre Amalia de Castillo Ledón. Es para mí un gusto estar en este espacio virtual del Museo de la Mujer y voy a tratar algunos aspectos de la historia personal, biográfica de Amalia de Castillo Ledón. Me voy a permitir poner unas imágenes, para hacerlo pues más amigable, para que vayamos siguiendo. Le puse a la presentación de esta tarde redes familiares, intelectuales y diplomáticas. Lo primero que quisiera tocar es el nombre de doña Amalia, como se le decía ya en la etapa de madurez de su vida. Hay dos maneras de referirse a ella con mucha frecuencia, sobre todo en Tamaulipas. Sus coterráneos usan su apellido de soltera, que es González Caballero. Incluso en este documento, como vemos, está firmado como Amalia G. de Castillo Ledón, pero su autógrafo, su firma, como siempre la utilizó ella, es Amalia de Castillo Ledón. Así aparece en toda su documentación oficial, en toda su documentación privada, en su correspondencia privada, en sus publicaciones. Por eso he decidido en prácticamente todos los trabajos que he venido haciendo sobre Amalia de Castillo Ledón, respetar su voluntad de cómo ella quiso nombrarse, es decir, con los apellidos de casada. Por eso es el de Castillo Ledón.
Amalia se casó con Luis Castillo Ledón, un escritor originario de Tepic, del territorio de Tepic, que en esa época pertenecía a Jalisco. Entonces, por eso a veces se identifica como Nayarita, pero bueno, en su momento nació en Jalisco. Y creo que en esta decisión de tener el nombre de casada y de usarlo a lo largo de toda su vida, hay pues un estilo a la manera de cómo las mujeres firman en Estados Unidos, incluso ahora que es muy frecuente que utilicen el apellido del marido. Y creo que también por la sonoridad literaria, a veces nos complicamos mucho en buscar explicaciones, pero ya pensándolo con más calma, creo que suena mejor, suena bonito Amalia de Castillo Ledón que el nombre completo. El propio Castillo Ledón, como decía yo, es el apellido del marido de Amalia, que es su apellido paterno y materno. Él también firmaba con sus dos apellidos como si fueran uno. Entonces, bueno, esa es la explicación que ahora más me convence. Pero bueno, empecé aquí con un asunto casi de detalle, aunque es muy importante porque es la identidad del personaje. Pero para quienes tuve oportunidad de ver quienes nos están acompañando, en el Facebook no estoy conectada, entonces ahí no puedo ver quiénes están, pero bueno, sé que algunas de las personas que nos están acompañando ya conocen las generalidades de Amalia de Castillo Ledón y su importancia para la historia de México. Me voy a referir a esta personalidad que no me cabe duda que es la política más importante de mediados de siglo, la política y diplomática mexicana más importante de mediados del siglo XX y la mujer más poderosa del periodo de la Guerra Fría. Amalia de Castillo Ledón perteneció a la élite política mexicana y no solo perteneció, sino que se mantuvo en ella a lo largo de 40 años, nada más. Y cuando desde 1929, que obtuvo su primer cargo público durante el gobierno de Emilio Portes Gil, hasta finalizar el gobierno de Díaz Ordaz. Con Echeverría ya no tuvo cercanía, sino más bien ahí hubo distancia. Pero esto que decía yo de que fue parte de la élite política mexicana, esto es porque conoció y trató a los presidentes de la República. Espérenme, esa foto se las viene más adelante. Antes de entrar en eso, Amalia de Castillo Ledón, aunque no es tan conocida, tiene una historia pues llena de momentos cumbres en su biografía política y profesional. Momentos estelares porque, bueno, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero tuvo muchas, aquí le puse primogenituras. Fue la primera mujer que tuvo un nombramiento como embajadora. Fue la primera mujer que tomó la palabra en el Senado de la República. Fue la primera mujer que, y aquí ya viene una de las fotos, este es como
diplomática como embajadora en el Reino de Suecia. Fue la primera mujer que fue representante del presidente de la República para dar el grito en Dolores. Esta foto es de Dolores. Y no solo eso, sino que ella misma cargó la bandera a través de la Plaza de Dolores. Quizá la parte más conocida es su participación en la organización política para respaldar la reforma que estableció el sufragio femenino en 1953. El presidente Ruiz Cortines le dio la encomienda de que hiciera todas las gestiones políticas para que hubiera, para que la iniciativa que él presentó al Congreso tuviera todo el respaldo político, que no tuviera ningún tropiezo, y así sucedió. Esto, les decía yo, este episodio y particularmente esta foto es lo más conocida de la trayectoria política de Amalia. Se conoce menos que fue la primera mujer que fue parte de un gabinete presidencial como subsecretaria de Cultura durante el gobierno, así se llamaba, la Subsecretaría de Cultura durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Y otra primogenitura es que disputó la candidatura del Partido Revolucionario Institucional para el gobierno de Tamaulipas. No lo obtuvo, no llegó a ser candidata, ni tampoco llegó a ser gobernadora, como sabemos. Pero estas cumbres, estos momentos estelares, pues ya le dan un lugar dentro de la historia de México, de la historia política del siglo XX mexicano, de la historia de las mujeres también. Esto ha sido un tema que me ha ocupado en distintos momentos de mi trabajo de investigación, y esta tarde pues no voy a presentar un panorama así tan amplio de la biografía de Amalia de Castillo Ledón, sino sobre todo quiero subrayar que se trata de un personaje complejo y con múltiples facetas. Hasta aquí he hablado de su faceta política. Me he referido muy brevemente a su faceta diplomática y prácticamente no he hablado de su faceta literaria, ni de su como dramaturga, ni tampoco y solo lo mencionaré porque su larga y nutrida vida no nos alcanza la tarde. Tampoco he hablado de su trabajo como constructora de instituciones culturales. He dado así a grandes pinceladas algunos aspectos de su trayectoria política. Lo que me ha interesado no solo es dar los datos básicos, visibilizar su trayectoria, sino dar cuenta de la complejidad del personaje y más recientemente entender cómo es que salió adelante de los obstáculos que enfrentó, algunos por motivos de género, pero también las normas culturales de género le abrieron ciertos espacios. Entonces estoy tratando de entender esto, cómo aprovechó algunos espacios y cómo enfrentó y salió adelante de otros obstáculos. Una aproximación general que la toma en sus múltiples facetas es este libro que aquí les comparto la portada,
quizá les llame la atención que aquí viene el nombre completo con los apellidos de soltera. Este es un libro que escribí en coautoría con Patricia Vega y como es una edición publicada por el gobierno de Tamaulipas y en Tamaulipas tienen mucho orgullo por su origen tamaulipeco, por su padre que se apellidaba González y su madre que se apellidaba Caballero. Entonces acordamos que el título llevaría el apellido completo, pero ya todo el texto lleva el nombre tal y como ella lo firmaba, como lo vimos en su rúbrica. También con la investigación sobre Amalia de Castillo Ledón, pues ha sido un camino muy largo y un primer paso fue publicar algunos de sus escritos. En esta antología que se publicó en 2011 por Ricona Culta, tuve el propósito de incluir textos literarios, conferencias culturales, textos políticos, discursos, y también un fragmento de su dramaturgia. Porque bueno, se trata justamente de verla en sus distintas facetas. Todo esto pues era prácticamente desconocido y ahora ya empiezo a tener pues esa acumulación inicial que se necesita para un proyecto de investigación de más largo alcance. Ahora, a Amalia de Castillo Ledón se le vio sobre todo a principios de los 80, como una mujer excepcional, que sí lo fue, y como una mujer rodeada de hombres, una mujer que en esta fulgurante trayectoria política, pues siempre estaba rodeada de políticos, de escritores. En estas fotos que les mostré y que me detengo, pues está con los presidentes de la República, con Adolfo Ruiz Cortines, con López Mateos, acá está con Ramírez Vázquez y con López Mateos en la inauguración del Museo de Antropología en esta diapositiva, porque cuando ella fue subsecretaria de Cultura, se inauguró el Museo Nacional de Antropología de Chapultepec, se inauguró la Pinacoteca Virreinal, se ampliaron las obras arqueológicas de Teotihuacán. Pero lo que quisiera preguntar es esto. ¿En verdad Amalia de Castillo Ledón fue una mujer rodeada de hombres? Y aquí la respuesta que comparto con ustedes esta tarde y que es lo que pues he estado reflexionando en un trabajo que está por aparecer próximamente, es que esta es una imagen sesgada, porque Amalia aprovechó y cultivó redes integradas por mujeres, redes familiares, redes intelectuales y redes diplomáticas. Me voy a referir de manera, pues sí, muy, muy breve a estas distintas redes que pues hicieron de Amalia la gran política, la diplomática, la mujer sobresaliente. Con esta pregunta y con la exploración de estas redes de mujeres en las que ella se apoyó, quisiera alejarme de esta historia celebratoria, de esta historia de bronce que la presenta
solo en su excepcionalidad, que sin duda fue excepcional en su época. Quien fue parte de la élite política y tuvo derecho de picaporte con los presidentes de la República durante 40 años, de Ruiz Cortines, perdón, desde Portes Gil, Cárdenas, Alemán, perdón, Ávila Camacho, Alemán, López Mateos y Díaz Ordaz. O sea, tampoco hubo políticos que lo tuvieran, y aquí es donde creo que ella supo explotar, aprovechar la ventaja que le daba ser mujer, como que no era percibida como poderosa, aunque sí lo era. Y tuvo mayor cercanía, sin duda, con su paisano Emilio Portes Gil, tuvo mucha cercanía también con Lázaro Cárdenas, y también, desde luego, con Ruiz Cortines. Si bien ahora, esta tarde, no me voy a referir a su biografía completa, sí me detendré en su matrimonio con Luis Castillo Ledón, muy, muy brevemente, porque Luis Castillo Ledón había participado en la Revolución Mexicana, había sido maderista, fue diputado maderista y tenía una cercanía con Lázaro Cárdenas. Pero la relación política más importante de ambos, y aquí fue una pareja, no diría yo en el poder, porque la que tuvo poder fue ella y no Luis Castillo Ledón. Luis Castillo Ledón fue director del Museo Nacional de Historia, lo que existía antes del Museo Nacional de Antropología e Historia, del museo que estaba en la calle de Moneda, al lado de Palacio Nacional, y él estuvo dedicado más a la gestión del museo, a la investigación histórica. No le interesaba el poder. A la que sí le interesó el poder fue Amalia, y su vínculo, su apoyo inicial y por mucho tiempo fue Emilio Portes Gil. Ambos eran originarios de Tamaulipas, y sus mamás, la mamá de Amalia y la mamá de Emilio Portes Gil, se conocían, habían trabajado como profesoras, y ambas eran viudas, compartían esa experiencia. Y fue así como Amalia entró a la política y permaneció. Recordemos que Portes Gil estuvo solo poco tiempo en el poder, pero fue el que orquestó el Partido Nacional Revolucionario. Y Luis Castillo Ledón fue gobernador de Nayarit, muy breve, por un corto tiempo, no le fue bien, y fue en 29 y estuvo 18 meses en el cargo. Llegó al cargo propuesto y apoyado por Portes Gil. Fue su incursión en la vida política y nunca más volvió, pero quizá el prejuicio, yo me imaginaba que esto pues era Luis Castillo Ledón, además con esos apellidos que suenan tan bonito, quien era el que tenía mayor vinculación con la élite política, y pues en realidad no fue el caso, sino era Amalia. Fue con la relación con Lázaro Cárdenas que sí fue al inicio por la cercanía, la confianza que Cárdenas le tenía a Amalia. Pero volviendo al tema de esta tarde, les decía yo, Amalia, una mujer rodeada de hombres,
Yo esto lo pongo en duda, desde luego, sí, sabía hacer relaciones políticas como lo vimos en estas imágenes, pero sus redes con mujeres fueron cruciales. Y bueno, ese es el tema que voy a poner sobre la mesa esta tarde, y sobre el que invitaría si quieren hacer comentarios o preguntas. Empezaré por las redes familiares. Ahora, debo decirles que de esto no tengo fotografías para todas, porque se conservan más fotografías de Amalia con los presidentes de la República y más recientes que las fotografías con redes de mujeres, pero algo puedo compartirles. La primera y más importante persona en la vida de Amalia fue su mamá, la profesora Jovita Caballero. Jovita fue una distinguidísima profesora que se benefició, profesora de enseñanza primaria y media, que se benefició del auge económico y educativo de las escuelas en Tamaulipas en los años finales del Porfiriato. Enviudó muy joven, enviudó a los pocos meses de que Amalia había nacido y se hizo cargo de su hija. Jovita venía de una familia de propietarios, no tenía una necesidad económica urgente. No obstante, siempre se dedicó a la enseñanza y especialmente en enseñanza de español, enseñanza de las matemáticas. Esto fue así como Jovita fue quien conoció a el hermano del futuro presidente Emilio Portes Gil, porque trabajaban en cuestiones de contaduría. Y la familia inmediata de Amalia estuvo integrada por Jovita, por su tía Felicitas y por la niña Amalia. Jovita y Felicitas, hermanas de una familia numerosa de Tamaulipas, se dedicaron de lleno a darle un hogar a Amalia. Jovita se dedicaba al trabajo en las escuelas, a su carrera. Les decía yo que tomó cursos de contaduría que la llevaron más allá de la enseñanza básica y normal. Fue directora de escuelas en distintos lugares de Tamaulipas, y bueno, la familia formada por las hermanas Caballero y por la niña Amalia pues iba estableciendo en distintos puntos del estado. Destaco esto porque no es sencillo que una mujer pueda tener una vida profesional tan rica como la que tuvo la madre de Amalia, y si esto fue posible fue porque su hermana Felicitas, de quien no tengo fotografía lamentablemente, se hacía cargo de la administración doméstica y de la educación de la niña. Ya siendo mayor Amalia, ya siendo una jovencita de 18, un poco antes, como de 15 años, Jovita contrajo segundas nupcias y su nuevo marido, el señor Naranjo, se fue a la misma casa familiar, se integró a la familia de las Caballero. Y lo más interesante es que Amalia, cuando se casó y tuvo tres hijos, 2 niñas y un niño, también se apoyó en su tía Felicitas y en su mamá para el cuidado de sus hijos. Ella viajaba, ella salía, ella trabajaba, ella tomaba cursos, ella estaba en reuniones, escribía y descargaba esa demanda de la atención a los niños
pequeños con la confianza de que su mamá y sobre todo su tía, porque Jovita también trabajó hasta ya muy, muy mayor, sobre todo su tía estaba a cargo de la administración y del cuidado de los niños, desde luego respaldada pues por un equipo de trabajadoras del hogar. Entonces, para mí es muy importante, destacar que la primera y más importante red familiar es la formada por su tía y su mamá. Amalia no tuvo hermanos ni hermanas. Después, otra red muy importante para Amalia fue la Comisión Interamericana de Mujeres. La Comisión Interamericana de Mujeres, a la derecha está Amalia con un elegante saco de piel y un portafolio. La Comisión Interamericana de Mujeres fue parte de fue un organismo subordinado a la Unión Panamericana y se encargó de promover de los derechos de las mujeres en el continente y en relación con Estados Unidos. Lo que, bueno, diré algo más sobre la Comisión Interamericana de Mujeres, pero dudo que en esta tarde logre hacer justicia a la importancia de este organismo para los derechos formales de las mujeres en el continente, en América Latina y para Estados Unidos. Esta Comisión Interamericana concibió y promovió la igualdad de derechos de las mujeres, siempre en relación muy estrecha con lo que sucedía en Estados Unidos. No deja de ser paradójico que o sorprendente más que paradójico, y va en contra de, lo que voy a decir va en contra de una opinión establecida, es que la Comisión Interamericana de Mujeres hizo más por la igualdad de derechos de las mujeres que las organizaciones estadounidenses. Al menos en este organismo internacional. No quiero decir que en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos el sufragio femenino se incorporó a la Constitución desde 1920, se aprobó en 1919, todavía durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en los organismos, en la Comisión Interamericana de Mujeres, la posición de Estados Unidos era contraria a la igualdad de derechos de las mujeres. Sí, lo dije bien. Estados Unidos, al interior de la Comisión Interamericana de Mujeres, no favorecía la igualdad de derechos de las mujeres. ¿A qué se debía esto? En parte a conflictos internos entre los grupos de mujeres en Estados Unidos que consideraban que las mujeres podrían tener mayor influencia en la sociedad, no a través de la política, sino a través de las labores educativas, ya sea como profesoras o en la familia. Y una razón ideológica, que eso de igualdad de derechos de las mujeres sonaba ya mucho a la revolución bolchevique y a la Unión Soviética. Por eso es que en Estados Unidos es hasta hoy en día la enmienda de derechos igualitarios no se ha aprobado. La Equal Rights Amendment. Y las latinoamericanas, particularmente hay que destacar el liderazgo de Minerva Bernardino, que está sentada en la
primera fila es la segunda de izquierda a derecha, de Dominicana. Ella tuvo una gran capacidad de articular un discurso igualitario para las mujeres latinoamericanas. Un discurso igualitario que no estaba reñido con la protección como la que establece la Constitución de 17, a el embarazo, a las mujeres en su descanso maternal, digamos. Había quien en Estados Unidos estaba en contra de la igualdad de derechos porque consideraban que era contrario a la protección que se daba a las mujeres en el embarazo y a la maternidad. Pero esta Comisión Interamericana de Mujeres sostuvo una posición igualitaria desde su fundación a mediados de los años 20 hasta la fundación de la ONU en 1945. Y las latinoamericanas, incluidas Amalia de Castillo Ledón, Minerva Bernardino, Berta Luz y Lutz de Brasil y muchas otras más a las que no voy a mencionar esta tarde por falta de tiempo, sostuvieron esta posición sobre la importancia de hacer explícita la igualdad de derechos de las mujeres, tanto en la Carta Constitutiva de la ONU como en la Carta de los Derechos Humanos, por encima de la opinión de la señora Roosevelt. Hay una fotografía muy conocida que no voy a proyectar por el sesgo que tiene, de la señora Roosevelt con se ve como un periódico, es la Carta de los Derechos Humanos. Y se le ha atribuido el mérito a ella del establecimiento de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial y de la igualdad de derechos, cuando su postura y de los representantes de Estados Unidos era contraria a hacer explícita la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Las latinoamericanas y sus aliadas entendieron que mejor hacerlo explícito, porque si no, ¿qué tal si decía todos los hombres son iguales ante la ley? ¿Qué tal si en algunos contextos, en algunos países decían bueno, vamos a interpretar esto literalmente y son solo los hombres? No diré mucho más esta tarde porque ya vamos casi sobre el tiempo de esta presentación. Y este sentido progresista de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, de su formulación internacional, se le ha escatimado a las latinoamericanas, como que no ha sido reconocido lo suficiente y hace falta que se diga esto muchas veces. Amalia fue desde representante de México ante la Comisión Interamericana de Mujeres, después fue vicepresidenta, después fue presidenta y estuvo como representante también en la Comisión de Estatus de la Mujer de la ONU. Aquí debo mencionar la conferencia de Chapultepec, que se efectuó en México, donde fue una respuesta de los países de América Latina frente a la exclusión y las decisiones que los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial estaban haciendo y dejando fuera, sobre todo, consideraciones que eran desventajosas para los países de América Latina. Amalia de Castillo Ledón estuvo en Chapultepec, tomó la palabra
ella y Minerva Bernardino tomaron la palabra en Chapultepec. Amalia, pues ahí creció muchísimo porque era una excelente oradora, y después fue representante en la conferencia de San Francisco, fue parte de la delegación mexicana en San Francisco. De nuevo, esta es una historia complicada que toca la historia diplomática, la relación bilateral entre México y Estados Unidos, los organismos internacionales, y no me voy a detener en esto. Lo que quería yo al mencionar a la Comisión Interamericana de Mujeres es la importancia que esta red tuvo para la formación política y diplomática de Castillo Ledón. Siempre se respaldó y aquí realmente fue donde formó sus ideas con respecto al feminismo, que es algo que mencionaré solo de pasada esta tarde. Por último, voy a mencionar el Ateneo de Mujeres Mexicanas. El Ateneo de Mujeres Mexicanas es también un renglón, una nota al pie de página, tanto en la historia de la cultura mexicana como en la historia de las mujeres. Se ha estudiado muy poco. ¿Qué es el Ateneo de Mujeres Mexicanas? Una agrupación de escritoras y periodistas que decidieron reunirse para respaldarse a sí mismas, para darse recomendaciones, para abrirse espacios de publicación en la prensa, en libros, para salir adelante y que las consagradas le dieran el espacio a las menos conocidas. El Ateneo estuvo activo desde su fundación en 1935 hasta, no sé exactamente cuándo dejó de trabajar, pero por lo menos hacia finales de la década de los 50. Ha sido largo y todavía no acabo de rastrear la historia del Ateneo de Mujeres, del que Amalia fue presidenta durante prácticamente 10 años. Lo dejó cuando sus obligaciones internacionales pues la alejaron del país, y aunque le hubiera gustado estar en dos partes al mismo tiempo, bueno, en realidad no era posible. Mencionaré entre las actividades del Ateneo de Mujeres Mexicanas, que organizaron una feria del libro muy temprana, una feria del libro con el Departamento del Distrito Federal, y además de Amalia mencionaré a la que era una organizadora muy práctica en el Ateneo Mexicano de Mujeres. Su nombre fue Emi Ibáñez, y ella se dio la tarea de contactar a todas las escritoras que pudo, pedirles ejemplares de su obra y llevarlas a exhibirse al stand que tuvieron en esta feria del libro. También la organización incluyó reunir fotografías de las escritoras para exhibirlas al lado de sus obras. El stand recibió una mención honorífica en el concurso de stands de la Feria del Libro. Eran muy movidas. Casi todas las integrantes del Ateneo eran también empleadas públicas o funcionarias de nivel medio,
Y la idea del Ateneo de Mujeres Mexicanas, pues es porque en el célebre Ateneo, en el Ateneo de la Juventud, donde estuvieron Antonio Caso, Alfonso Reyes, pues las mujeres verdaderamente que no figuraron. Solo dos mujeres han sido consideradas como parte del Ateneo, la escritora María Enriqueta y la musicóloga Alba Herrera y Ogazón, pero no forman parte del núcleo central del Ateneo. El que sí fue integrante del Ateneo de Mujeres Mexicanas fue Luis Castillo Ledón, pero quedaba claro que era una agrupación de escritores, una agrupación masculina. Bueno, esta es la tercera red intelectual que mencionaré esta tarde, con la idea de pues matizar esta caracterización de Amalia de Castillo Ledón como una mujer rodeada de hombres, como si no hubiera forjado relaciones políticas y personalidad y personales muy importantes en las redes, en redes de mujeres, desde las redes familiares, las redes diplomáticas como el Ateneo Mexicano de Mujeres o como la Comisión Interamericana de Mujeres y después el Ateneo de Mujeres Mexicanas, donde se congregaron escritoras y periodistas. Especialmente importantes para Amalia de Castillo Ledón fue el trabajo con otras dramaturgas como ella, que pues salieron adelante y llevaron sus obras de teatro a la escena. Pero bueno, ese ya es otro capítulo distinto de la trayectoria de Amalia de Castillo Ledón, y creo que ya sobrepasé los 40 minutos, 45 minutos que tenía yo previstos para esta presentación, pero en caso de que pues alguien quisiera hacer algunas preguntas, hacer algunos comentarios, pues creo que podríamos tener un espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Gabriela Cano, por esta espléndida presentación, conferencia y detalles de la vida de la maestra Amalia Castillo Ledón. Le vamos a dar la palabra al público que nos acompaña a través del Zoom, quienes en este momento están en la sala. Si tuvieron alguna pregunta para la doctora Gabriela Cano, o bien a través de nuestras redes, en particular de nuestra red en Facebook, que tuvieran algún comentario o alguna pregunta para la doctora Gabriela Cano con relación a su presentación. Estaremos aquí recibiendo sus preguntas. En tanto, pues tenemos saludos y felicitaciones. Doctora Cano, le hacen llegar un saludo de parte de Carmen Robles Gil, desde Guadalajara, Jalisco. Margarita Cruz Colunga, saludos mil desde aquí, la Ciudad de México. Gracias por dar a conocer a mujeres tan valiosas y luchadoras. De Itzel Suárez, nos dice, tantas mujeres de las que no conocemos y nos surge reivindicar. Nuevamente Carmen Robles Gil nos menciona grandes mujeres que lucharon por muchos de los derechos que hoy gozamos actualmente. Eso serían algunos de los comentarios. Esperaríamos algunas otras preguntas o algunos comentarios de nuestras participantes en la sala. También está con nosotros la maestra Margarita Armada, y también por aquí había yo visto a la maestra Lucía Guzmán, también de la Federación Mexicana de Universitarias. Tenemos un comentario de Catalín Solís. Pregunta, pensando en lo expuesto referido a la figura de Amalia y así pensado en la figura de Margarita Robles de Mendoza, quien también perteneció a la élite política de mujeres y compartió espacios como lo fue la Comisión Interamericana, pregunta,
¿En qué cree usted que reside esa diferencia? Es decir, ¿por qué la acción política de Amalia, a diferencia de la de Robles Mendoza, si se reconocían entre sí? Adelante, doctora. Por qué la acción política de Amalia, a diferencia, bueno, cuál es la diferencia de la trayectoria de entre Margarita Robles de Mendoza Y Amalia. y Amalia de Castillo Ledón? Ah, pues Margarita Robles de Mendoza fue la primera representante ante la Comisión Interamericana de Mujeres, incluso viajó a Uruguay y era muy audaz. Era muy audaz porque se fue sin tener, bueno, sí tuvo nombramiento, pero no tuvo los fondos. No obstante, se fue como representante de México. Pidió prestado, luego no pagó para estar en Uruguay y después estuvo mucho tiempo en Nueva York, si no me equivoco, haciendo una, una agrupación que se llamaba la Unión de Mujeres Americanas, no sé mucho se llamaba la UMA, pero creo que no tenía carácter oficial. Esto, de que se reconocían, sí, desde luego, Amalia, no sé si es un poco más joven, pero en todo caso ingresó a la política y a la diplomacia después de Margarita Robles de Mendoza. Y Amalia pues tenía muchas facetas, como decía yo hace un momento, realmente tenía una formación intelectual y cultural. Margarita Robles de Mendoza escribía, publicaba en la prensa, pero no tenía esa formación, porque bueno, ya no tuve espacio para hablar de la formación artística de Castillo Ledón, que le dio una presencia pues muy efectiva en la esfera pública. Sabía hablar en público y moverse pues ante el podio. Tenía mucha presencia. Robles de Mendoza estuvo más bien relacionada con el Partido Nacional Revolucionario y después con el PRM, y Amalia en realidad no tuvo mucha presencia en en el partido oficial. Ella se movió más en la diplomática. Son perfiles políticos pues distintos a los que hay que investigar de manera pues con mayor fineza. Eso es lo que podría yo comentar. Gracias, doctora. Otra pregunta desde Facebook de Itzel Suárez. Doctora Gabriela, ¿piensa que antes había más organización de las mujeres para atender la agenda de las propias mujeres? ¿Y cuál es la diferencia de la política del siglo XX con la que llevamos actualmente? Uy, pues esas son unas preguntas, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la política de las mujeres en el siglo XXI y en el siglo XX? ¿Cuál es la diferencia de la política? Creo que el hecho de que estemos hablando de política de mujeres, pues no la hace más fácil de caracterizar y es igualmente compleja que la política más amplia, que si había más mujeres dedicadas a la agenda de las mujeres, no hay una agenda única de las mujeres, hay muchas agendas políticas de las mujeres, así como hay muchas agendas políticas de los hombres. Hay diferencias regionales, diferencias ideológicas, diferencias socioeconómicas, distintos intereses políticos. Las mujeres no son
un cuerpo unitario, ni tienen una voz política única, ni una agenda única, ni hay por qué esperar que la tengan. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Algún otro comentario que quisieran externar desde la plataforma del Zoom? Bien. Doctora, de una pregunta propia desde mi observación con relación a su amplio trabajo que ha hecho a lo largo de la historia de las mujeres. ¿Dónde encuentra usted los puntos de inflexión más significativos entre las mujeres que participaron de la lucha por el sufragio femenino hacia 1953 y actualmente que pues ya contamos con una ley de paridad 50-50, tomando en cuenta pues los últimos acontecimientos electorales? ¿Cómo ve usted este trazo del 53 al 2021 dentro de la Se participación tardó política? mucho, perdón, que se tardó mucho porque del 53 al 21 son casi 70 años, 70 años y digamos, primero las cuotas y luego la paridad, pues fueron intervenciones para equiparar la intervención de las mujeres en las decisiones políticas, porque si las dejamos así como al libre desenvolvimiento, pues yo creo que podemos llegar al año 3000 con una representación muy reducida, como lo fue en la década de los 60, de los 70, de los 80. Las cuotas empezaron hacia los 90. Hay varias generaciones entre la generación que promovió el sufragio femenino universal en 1953 y la generación de las que promovió las cuotas y la paridad, como que ha sido un proceso muy largo, diría yo, muy, muy lento, porque hay resistencias, y hay contragolpes, hay avances y luego hay reacciones contrarias a los avances, pero yo creo que es importante conocer estas personalidades en su complejidad, en sus claroscuros, no verlas solamente eh, como grandes madres intachables, sin errores, sin manchas. Me interesa el personaje de Amalia Castillo Ledón precisamente porque tiene una poderosa ambición política y no le da pena. La disimula estratégicamente, pero ella se sostiene durante 40 años con un espacio de influencia política. Sí, muy bien, muchas gracias, doctora, por su respuesta. ¿Hay otras preguntas? De Nayeli Lam, aquí en Zoom. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre la relación de Amalia con otras diplomáticas o mujeres mexicanas? Pues esto me da un poco de reserva, pero en una de las primeras pantallas compartí dos libros, uno publicado por el gobierno de Tamaulipas, donde pues presenta una síntesis de Amalia de Castillo Ledón, otro publicado por el CONACULTA, donde hay alguna información, también no lo compartí, pero en la revista del Colegio de Michoacán, que se llama, lo pueden googlear Amalia de Castillo Ledón, relaciones, en la revista de relaciones del Colegio de Michoacán, ahí hay alguna información, y
Y bueno, es lo que puedo pensar en este momento. Sí hay alguna información si hacen búsquedas en internet con el nombre de Amalia de Castillo Ledón. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta en el mismo sentido, de Ángel Bravo. ¿Existen escritos de la pluma de Amalia Castillo Ledón, que usted ya nos ha también referido? Y de Brenda Nieto. Muchas gracias. El personaje de Amalia de Castillo Ledón siempre me ha llamado la atención. ¿Sabrá usted algún libro que profundice en su labor cuando estuvo a cargo del Departamento Central del Distrito Federal? Nunca estuvo a cargo del Departamento Central del Distrito Federal. Muchas gracias. Estuvo al frente de una oficina que cambió de nombre. La primera vez al principio se llamaba la Dirección de Recreaciones Populares. Eso está en el artículo de secuencia y en el libro de Tamaulipas. Gracias por aclararnos, doctora. Ángel Bravo le pregunta de manera general si puede recomendar bibliografía para conocer más sobre agrupaciones de mujeres de la época. Sí, hay un libro que se llama Un fantasma recorre el siglo y es una compilación de artículos sobre la historia del feminismo en México. También hay un libro de Enriqueta Tuñón que se llama y aquí al fin podemos votar, que cuenta el episodio relativo al sufragio femenino de Amalia de Castillo Ledón. Gracias. También de Brenda Nieto. Agradece su respuesta y dice, corrijo, cuando estuvo a cargo de la Oficina de Educación y Recreaciones Populares en el Departamento del Distrito Federal. No, pues no creo que haya mucho más de lo que está en el libro de Tamaulipas. Gracias, doctora. Bien, esas son las preguntas hasta el momento en Facebook y los comentarios que nos han hecho llegar nuestros seguidores en las redes sociales y también aquí en el Zoom. Invitaré al público que nos acompaña en el Zoom si desearían hacer algún otro comentario a la doctora Cano con relación a esta espléndida exposición. Pues doctora Cano, ¿usted quisiera redondear esta presentación con algún otro comentario antes de cerrar esta conversación? Pues solo quisiera agradecer de nuevo su moderación, la invitación de la maestra Patricia Galeana, y creo que con estas mujeres que se están tratando en estos siglos se muestra la gran importancia de ir a hacer investigación histórica para estar identificando las conexiones entre ellas, las redes, como esta relación con Margarita Robles de Mendoza y Amalia de Castillo Ledón, una predecesora, y con pues muchas otras redes de mujeres. Creo que hay mucho por investigar, por saber. Muchas gracias. Así es, doctora. Sí, sin duda el trabajo entre mujeres ayuda a consolidar también y a construir una fuerte alianza, ¿no? Que nos ayuda y nos acompaña en buena medida para consumar proyectos en común para y por las mujeres. Le agradecemos muchísimo su intervención, su participación, su presencia. De parte del Museo de la Mujer tenemos un reconocimiento para usted que firma la doctora Patricia Galeana. Les pediría por favor si lo ponemos en pantalla. Ay, muchas gracias. Permítame, voy a dar lectura. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Gabriela Cano, investigadora y profesora del Colegio de México, por la conferencia Amalia de Castillo Ledón,
1898-1986 en conmemoración de su aniversario luctuoso. Martes 8 de junio del año 2021 en la Ciudad de México. Atentamente, la doctora Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer y presidenta de la Federación Mexicana de Universitarias. Muchísimas gracias, doctora Cano. Muchas gracias al público que nos acompañó en el Zoom y al público que nos acompaña en Facebook. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto. Los esperamos en próximos eventos. Gracias. Bueno.